En este video, resolveremos una ecuación lineal en una variable con términos variables en ambos lados de la ecuación. Nos piden resolver la ecuación 2m-9 es igual a 6m-17. Primero debemos notar que la ecuación no contiene fracciones o decimales que puedan borrarse de la ecuación. Y también, ninguno de los lados de la ecuación se simplifica, lo que significa que el primer paso es sumar o restar para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Bueno, observe que ahora tenemos un término variable a la izquierda y a la derecha, lo que significa que el primer paso es decidir si queremos aislar el término variable a la izquierda o a la derecha. En este video, mostraremos ambos métodos, pero para comenzar, aislemos el término variable en el lado derecho de la ecuación, lo que significa en el lado izquierdo de la ecuación necesitamos sumar o restar para deshacer 2m positivos. Y por lo tanto, el primer paso es restar 2m en ambos lados de la ecuación. A la izquierda, 2m menos 2m es 0, por lo que restamos 2m en ambos lados. Ahora solo tenemos 9 negativos en el lado izquierdo. Negativo 9 iguales. A la derecha, 6m menos 2m son 4m. El lado derecho ahora es solo 4m menos 17. Sin embargo, todavía no hemos aislado el término variable. Necesitamos deshacer esta resta para aislar el término variable para m. Para deshacer menos 17, necesitamos sumar 17 a ambos lados de la ecuación. A la izquierda, negativo 9 más 17 es positivo 8. Tenemos 8 iguales en la derecha, negativa 17 más 17 es 0. El lado derecho ahora tiene solo 4m. Ahora que hemos aislado el término variable, el último paso es multiplicar o dividir para resolver la ecuación para m. Como 4m significa 4 veces m, para deshacer la multiplicación y resolver m, ahora dividimos ambos lados por 4. Simplificando, 8 dividido por 4 es igual a 2. En el lado derecho, 4 dividido por 4 es igual a 1. Una vez m es m. 2 es igual a m es equivalente a m es igual a 2. ¿Cuál es la solución a la ecuación? Observe cómo al aislar el término variable en el lado derecho de la ecuación, el término m tenía un coeficiente positivo. Ahora resolvamos esta ecuación nuevamente y aislemos el término variable en el lado izquierdo para comparar los dos métodos posibles. Después de hacer esto, verificaremos la solución. Entonces, comenzando con la ecuación dada nuevamente. Aislemos ahora el término variable en el lado izquierdo de la ecuación, lo que significa que ahora vamos al lado derecho de la ecuación. Y necesitamos sumar o restar para deshacer 6m positivos, lo que significa que ahora el primer paso será restar 6m a ambos lados de la ecuación. A la izquierda, 2m menos 6m es negativo 4m. El lado izquierdo ahora es negativo 4m menos 9 iguales en el lado derecho 6m menos 6m es 0. El lado derecho ahora es solo negativo 17. Mirando el lado izquierdo de la ecuación, aún necesitamos sumar o restar para aislar el término variable negativo 4m, lo que significa que necesitamos deshacer menos 9, agregando 9 a ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, tenemos 4m negativos, y luego 9 más 9 negativos es 0. Tenemos 4m negativos es igual a 17 negativos más 9 es igual a 8 negativos. Ahora que hemos aislado el término variable, el último paso es multiplicar o dividir para resolver la ecuación para m. Porque negativo 4m significa negativo 4 veces m. Para deshacer la multiplicación y resolver m, dividimos ambos lados entre 4 negativos. Simplificando, 4 negativos divididos por 4 negativos es 1. Una vez m es m, tenemos m es igual a 8 negativo dividido por 4 negativo es positivo 2, dándonos la misma solución que deberíamos esperar. Pero observe cómo aislando el término variable, esta vez, en el lado izquierdo de la ecuación, el término m tenía un coeficiente negativo. Pero de nuevo, cualquiera de los métodos funciona. Ahora sigamos adelante y verifiquemos nuestra solución verificando. Si sustituimos 2 por m en la ecuación original, satisface la ecuación. Comenzando con la ecuación dada, ahora sustituiremos 2 por m. Aquí y aquí. Y verifique que el lado izquierdo de la ecuación sea igual al lado derecho. De esta sustitución,
Tenemos 2 veces 2 menos 9 igual 6 veces 2 menos 17. Simplificando ambos lados de la ecuación, multiplicamos antes de restar. 2 por 2 es 4. A la izquierda, tenemos 4 menos 9 iguales a la derecha 12 menos 17. 4 menos 9 es igual a 5 negativos, y 12 menos 17 también es igual a 5 negativos. 5 negativos es igual a 5 negativos es cierto, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.